cuando el USS Enterprise, el octavo buque de la Marina de los Estados Unidos en llevar ese nombre, fue comisionado el 25 de noviembre de 1961, estableció un récord que aún no ha sido superado. Con 1.122 pies de largo, era el buque de guerra más largo jamás construido. También fue el primer portaaviones nuclear del mundo. Vería un servicio asombroso de más de 5 décadas en numerosas operaciones, incluyendo ser el primer buque de guerra nuclear en combate. Sin embargo, el día más mortal de su largo servicio no ocurrió en las costas de Vietnam, sino en las costas de Hawái. El 14 de enero de 1969 demostró el riesgo que nuestros marineros enfrentan cada día cuando salen a defender nuestra nación en el mar. La estación de pruebas de artillería naval en China Lake se creó en la Segunda Guerra Mundial para probar armas desarrolladas en Caltech, el Departamento del Interior de Estados Unidos. Lo explica así: la necesidad de un vasto espacio abierto para probar y evaluar armamento llevó a los planificadores de la Marina y de Caltech al sitio remoto en el desierto de Mojave, cerca de la actual ciudad de Ridgecrest, California. La instalación desempeñó un papel en el desarrollo y prueba de numerosos sistemas de armas, incluyendo la espoleta de proximidad, avance técnico clave de la Segunda Guerra Mundial y desarrollo de partes no nucleares de bombas atómicas. Entre sus desarrollos importantes estuvieron el diseño y la prueba de cohetes lanzados desde el aire. El cohete Zuni, de 5 pulgadas y nombrado por una tribu nativa americana, empezó a producirse en 1957 como mejora de modelos previos. El cohete Zuni era un cohete para aeronaves de aletas plegables, lo que permitía que el cohete fuera disparado desde un tubo. El contenedor lanzador de aluminio LAU-10A facilitaba recargar los cohetes y era económico de instalar en una aeronave. El sistema modular permitía varias opciones de carga útil, como cohetes para iluminar objetivos y uno naval que dispersaba papel aluminio, chaff, creado para confundir misiles antibuque. Su carga útil principal era una ojiva de alto explosivo que dispersaba fragmentos, dañando vehículos y personal. El cohete no guiado era más potente y tenía mayor alcance que los anteriores. El cohete, aunque ideado para ataques aire-tierra y aire-aire, se utilizó casi solo como arma aire-tierra. Sebastian Roblin lo explica en Popular Mechanics 2024. El objetivo era atacar tanques, barcos, submarinos, trenes y fortificaciones, con municiones que golpeaban más fuerte que las ametralladoras y cañones incorporados de un avión, pero con mayor precisión que las bombas de gravedad. Los cohetes eran baratos, costaban cerca de $400 en producción masiva, lo que permitía lanzar varios para compensar su imprecisión, explica Roblin. El cohete lo usaron sobre todo la Marina y los marines en aviones de ataque, combate y helicópteros, según Roblin. Se usó especialmente para atacar cañones antiaéreos y baterías de misiles. Él indica que cientos de miles de misiles Zuni se emplearon en la guerra de Vietnam. Era un arma tan útil y confiable que las reservas de Estados Unidos se enviaron a Ucrania en 2024 para la guerra actual. Roblin indica que los 6.000 cohetes transferidos se agotaron a finales de junio de 2024, posiblemente marcando el fin de este sistema de armas. El cohete Zuni tenía desventajas en motor y ojiva, como descubrió la Marina, según Roblin. Irónicamente, ninguna arma soviética estuvo tan cerca de inutilizar un gran buque de guerra estadounidense durante la Guerra Fría como el propio Zuni. El primer incidente importante fue el 29 de julio de 1967 en el portaaviones USS Forrestal, según J.M. Kayyela en Naval History 2022. Más de 20 aeronaves llenaban la cubierta trasera del barco, apenas dejando espacio para caminar. Estaban cargadas, armadas y con motores encendidos, mientras pilotos y tripulación hacían revisiones finales para despegar a las 11. Un cohete Zuni Mark 32 fue colocado en un F-4B Phantom 7 minutos antes del despegue de la misión. El motor se encendió. El cohete impactó el ala de un bombardero de ataque A-4E Skyhawk. La ojiva no explotó, pero el impacto rompió el tanque externo del Skyhawk, liberando e incendiando 400 galones de combustible. El incendio provocó numerosas explosiones de municiones en el avión completamente armado. Y en las explosiones e incendios resultantes, 134 marineros murieron y 161 resultaron heridos. El Forrestal sufrió graves daños y varias aeronaves fueron destruidas o dañadas. La investigación reveló varias fallas en el diseño de la cápsula LEAU
10. Eso permitió que una sobrecarga eléctrica, al cambiar de energía externa a interna, llegara al cohete. Tras el accidente, se implementaron procedimientos para manejo de armas, control de incendios y daños. El cohete Zuni tenía otro problema, como descubriría la tripulación de 5.400 hombres del USS Enterprise. El Enterprise fue diseñado como el principal de 6 barcos de su clase. El sistema de 8 reactores nucleares, AW-2, fue demasiado complejo y costoso, causando sobrecostos. Los otros barcos de la clase se cancelaron porque la Marina buscaba una opción más barata, lo que llevó a la clase Nimitz con 2 reactores grandes en vez de 8 pequeños. Aún así, la Enterprise tendría un servicio distinguido. Ella demostró el valor de la propulsión nuclear en 1964, cuando junto con los cruceros de misiles guiados de propulsión nuclear USS Long Beach y USS Bainbridge, ella dio la vuelta al mundo, navegando más de 30.000 millas sin repostar combustible. Al año siguiente, fue desplegada a Vietnam. El 2 de diciembre de 1965, su grupo aéreo realizó sus primeras misiones, siendo el primer barco nuclear en combate. El ritmo era asombroso. La Gran E lanzó 125 salidas el primer día. El 3 de diciembre la Enterprise y su ala aérea 9 realizaron 211 salidas, 165 de ataque. El comandante del grupo aéreo señaló que eso era 34 más que el récord anterior a la llegada de la Enterprise. En su primer despliegue, los pilotos de la Enterprise hicieron más de 13.000 salidas en 132 días de combate, perdiendo a 14 aviadores. Barco experimentado y veterano. El grupo aéreo hizo 12.000 salidas en su segundo despliegue. De febrero a julio de 1968, el barco fue revisado antes de otro despliegue. El Enterprise seguía siendo el único portaaviones de propulsión nuclear en el mundo el 14 de enero de 1969 en preparación para su cuarto despliegue a Vietnam. El Enterprise estaba a 70 millas náuticas de Pearl Harbor en su último ejercicio de combate. En el último día de una inspección de preparación operativa, las operaciones de vuelo comenzaron a las 6:30. A las 08:18, el capitán Kentley ordenó girar el barco a babor hacia el viento, planeando lanzar a las 08:30 Samuel Cox, del Comando de Historia y Patrimonio de la Marina de USU, lo explica. 6 cazas F-4, Phantom, 2 7 aviones ligeros de ataque, A-7, Corsair, 2 un avión de reconocimiento fotográfico, RA-5C, vigilante un avión cisterna, EKA-3B y un avión de alerta temprana aerotransportada, E-2, a Hawkeye. Como parte de las operaciones de vuelo, varios tractores de remolque MD-3 estaban operando por toda la cubierta, siendo los primeros modelos puestos en servicio en la década de 1950. El MD-3, conocido como la Mula, era un vehículo militar multipropósito con motor diésel de 100 caballos de fuerza. Las aproximadamente 8.500 libras de fuerza de arrastre del tractor eran suficientes para mover cualquier aeronave en el barco. El tractor fue diseñado con silueta baja para operar bajo las alas de las aeronaves. Era un caballo de batalla versátil y confiable que podía remolcar y adaptarse con módulos traseros, como una unidad de arranque de motor de aeronave. La unidad daba aire sangrado para girar una turbina a reacción y generar aire caliente comprimido dirigido al arrancador del motor principal, usando energía del aire sangrado para girar rápido el compresor y eje del motor. Alternativa más rápida y ligera al arranque electrónico, común en el portaaviones. MD-3A. Estos modelos eran conocidos como Hoffers, según Cox. El Hoffer que manejaba John R. Webster operaba en el cuarto de babor, fuera del área de aterrizaje, pero Webster lo posicionó mal. El aprendiz de marinero Dave Reynolds notó algo e intentaba llamar la atención antes de la primera explosión. Miguel Carlin, quien tenía 21 años en ese entonces y ayudaba a preparar los jets para el despegue, escribió en su libro de 2017 Prueba y Calvario del USS Enterprise. Reynolds notó que las espoletas doradas y brillantes de las ojivas Zuni en un Phantom 2 se volvieron color cobre. El escape del Hoffer era muy caliente y el tractor quedó estacionado sin querer, dirigiendo el aire ardiente al ala de estribor del Phantom 2 y su cápsula con 4 cohetes Zuni. A diferencia del Forrestal, en este caso se encendió la ojiva del cohete, no el motor. La ojiva del Mark 32 tenía 15 libras de compuesto explosivo, B,
una mezcla de explosivo de desarrollo de investigación, o RDX, y TNT. Esta combinación produce una explosión que es aproximadamente un tercio más potente que solo el TNT. La ojiva estaba hecha para liberar miles de fragmentos al explotar. Aunque el COMP-B es un explosivo militar eficaz, es sensible al calor. Cox señala que 358 grados bastan para detonar la ojiva, pero el escape del aerodeslizador llega a 850 grados. A las 8:19 explotó el primer cohete Zuni. Webster murió en la explosión inicial, que rompió los tanques externos del caza y esparció combustible JP-5 en llamas por la cubierta. En menos de un minuto, explotaron los 3 cohetes Zuni restantes y luego los 4 del ala de babor. En 2014, Carlin dijo a CBS News: 20 segundos, esquirlas de cargas conformadas. Las ojivas avanzaron y los marineros corrían para apagar el fuego. El problema era mayor. La aeronave estaba cargada con 6 bombas Mark 82 de 500 libras 3 minutos después de que comenzó el incendio. La primera bomba de 500 libras explotó, dijo Carlin a CBS Now. Luego comenzaron a estallar más, y todo cambió por completo. Ahí. Frank Peake, de 20 años, trabajaba a 200 pies de la explosión en 2008. Le dijo a The Clarion News de Cordian, Indiana: la fuerza de la explosión me levantó y me lanzó varios pies. Ambas piernas se rompieron y tenía heridas de metralla en la espalda y piernas. Otro marinero lo rescató. No fue el único herido. Varios murieron en la explosión inicial. Algunos fueron arrojados por la borda en otras partes del barco. Les Cuberly, amigo de Peake, se agachó bajo una pasarela al oír explosiones. Contó al periódico: me chamusqué las cejas, pero no me lastimé. Después oí: apuestos de combate. Esto no es un simulacro. Al llegar a la cubierta de vuelo, la llamó horrible. Daniel Noey dormía en su litera. Contó a Eyewitness News 47 que la explosión lo lanzó contra una pared y siguió su instinto corriendo. Le contó a la estación que mientras 2 hombres huyeron a la derecha, él fue a la izquierda y eso le salvó la vida, ya que los otros no sobrevivieron. Si hubiera ido a la derecha, probablemente habría muerto. La explosión sacudió todo el barco. Lee ordenó que el barco continuara su giro a babor para que el humo pudiera alejarse de la nave. Pero lo peor aún estaba por venir. La explosión abrió un agujero de 8 por 7 pies en la cubierta, dañó el sistema de control de fuego y el combustible encendido causó incendios. 3 cubiertas abajo, más bombas de 500 libras explotaron. 2 más estallaron y luego un soporte con 3 bombas detonó, rompiendo un tanque de 6,000 galones de JP-5. La explosión abrió un agujero de 22 por 18 pies en la cubierta y detonó el combustible. Cox la llamó una enorme bola de fuego. El teniente comandante Perry Gard contó a The Associated Press que al verla elevarse se quedó sentado, fascinado y preguntándose qué ocurría. Entonces entendí que era mejor salir del avión. Cox escribió que hubo 18 explosiones que abrieron 5 grandes agujeros en la cubierta. Coverly contó que hombres de todo el barco corrieron y empujaron los aviones al océano para evitar más explosiones de combustible. Mientras tiraban municiones al mar, la cubierta ardía, pero los hombres seguían combatiendo el fuego con mangueras y espuma. Los barcos USS Bainbridge y Rogers ayudaron a apagar el incendio y rescatar a los tripulantes en el agua. Apagar el fuego tomó de 3 a 4 horas. En 2012, el tripulante del Enterprise, Athantesis Davis, controlador de incendios de primera clase, habló en el sitio web oficial de la Marina. Esos marineros fueron héroes al salvar a sus compañeros y a la Enterprise. Nunca hemos hecho eso, pero entrenamos y estamos listos para sudar y sangrar por el barco, como los que nos precedieron. Murieron 28 tripulantes, incluyendo la tripulación del Phantom II. Cox relata que el teniente Jota G. Buddy Pyatt murió en el incendio del Raider, y el piloto, teniente Jota G. Jim Berry, por las quemaduras. Meses después, Cox dice que la mayoría de los fallecidos eran del área de mantenimiento de la cubierta de vuelo. Algunos tripulantes murieron al correr hacia el incendio, y otros quedaron atrapados bajo cubierta. 314 sufrieron heridas graves, muchos con quemaduras severas. El Newport News Daily Press informó que la enfermería del barco, con 80 camas, no fue suficiente para las víctimas del martes. La Marina solicitó helicópteros para llevar doctores y suministros médicos. Frank Peake fue trasladado en helicóptero a un hospital en Hawái. El incendio en el Enterprise mostró el peligro de operar incluso lejos del enemigo. Fue el tercer gran incendio en un portaaviones estadounidense en la Guerra de Vietnam, tras los del Forrestal y el USS Ariscone en 1966.
Sin embargo, el incendio se extinguió mucho más rápido que en el Forestal, donde duró casi 12 horas. Cox sugirió que eso fue por las lecciones aprendidas de ese incendio. En el Enterprise, 96 tripulantes y 86 del ala aérea recibieron entrenamiento formal en combate de incendios. En el Forestal, solo 50 tripulantes y nadie del ala aérea estaban entrenados. Que tantos en el Enterprise estuvieran entrenados fue resultado directo de las lecciones aprendidas durante el incendio del Forestal. 15 aeronaves fueron destruidas y muchas otras resultaron dañadas. Las pérdidas, aviones y daños al barco se estimaron en 126 millones. Y aún así, el barco fue reparado en solo 51 días y desplegado de nuevo al sudeste asiático. Una junta de revisión tras el accidente recomendó varios cambios, como rediseñar el hover para que el escape fuera hacia arriba. Para muchos tripulantes que perdieron amigos, el accidente marcó el fin de la inocencia, dijo Tom Jorgensen a Newport News TV10. Ya no eres ese adolescente que eras quizá esa mañana antes de que todo comenzara. El Gran E fue un guerrero en la Guerra Fría. Inactivada en 2012, no fue dada de baja hasta 2017, después de 55 años de servicio. Debido a la complejidad de desmantelar los reactores nucleares, se consideró que el barco no era apto para convertirse en un museo, y actualmente todavía está en proceso de ser desmantelado. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad y en Locals, o como patrocinador en Patreon. También puedes revisar nuestra tienda de productos, libro y mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo,